Hola, buenas tardes Maite, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que aún no se han conectado o que van a ver este video posteriormente cuando les comparta el link. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por su comprensión. Lamentablemente el día de ayer tenía que participar como expositor en un evento, en un congreso, así que no podía realizar el encuentro. Y con respecto al tema de las calificaciones, bueno, ya están registradas la primera calificación del Aplicando lo Aprendido número 1 en su portal y con su retroalimentación correspondiente en el aula virtual. Dentro del fin de semana estaré subiendo las notas de la evaluación final. En general, retroalimentación general, para la redundancia, para todo el mundo, tiene que tener más ojo con la redacción. Principalmente siento que les hace falta también volver a releer sus propias respuestas, ya que en muchos casos, por un tema de redacción, no se entiende bien el punto al cual quieren llegar. También, no todo el mundo, pero hay personas que no utilizan bien los signos de puntuación como las comas, los puntos seguidos, punto aparte, y vuelven difícil la lectura de las respuestas. Así que vean el video en el cual yo les di los tips que están presentes acá en la parte general de nuestra aula virtual, donde dice tips de ortografía y redacción, y ustedes pueden ir a revisar ahí eso para se puedan apoyar. Ahora, el día de hoy corresponde que nosotros tratemos la unidad 2 de este curso, que se llama Conceptos asociados a la ética. Durante esta unidad, nosotros vamos a ver una serie de contenidos principalmente conceptuales con respecto a lo que es la ética y la moral. Y el día de hoy también vamos a ver el aplicando lo aprendido de esta misma unidad, que corresponde a un caso práctico, que lo vamos a ver más adelante y vamos a ver en qué consiste. Con respecto a lo que es esta unidad, bueno, aquí tenemos un pequeño video introductorio que lo pueden ver ustedes después. Yo voy a ir directamente a la parte de los conceptos fundamentales de la ética y moral, que en la primera unidad nosotros vimos lo que era ética y globalización. Vimos una pequeña definición de ética con respecto al ámbito profesional. La ética en este caso, como ejemplos de ética profesional, vimos el secreto en este caso profesional, en el caso de un periodista, en el caso del diagnóstico de un médico, o puede ser el caso de un abogado, abogada. Y vimos también el respeto, en este caso, a nuestros compañeros de trabajo, la inclusión laboral, el cuidado y el respeto del medio ambiente, etc. Son conceptos que quedaron ahí, pero que hoy en día vamos a profundizar más en ellos gracias a estos conceptos de ética y moral. Vamos a dar clic en entrar y se van a empezar a cargar. Lo primero que vamos a toparnos acá es una definición. Bueno, aquí están los conceptos fundamentales de ética y moral, y nos vamos a topar con una definición de ética y una definición de moral. En primer lugar, para definir la ética, nosotros tenemos que entender que es una rama de la filosofía que se dedica a analizar la conducta humana, estudiar la moral y encontrar una manera de juzgar a la persona. El término ética tiene su origen en el griego y proviene de un vocablo que no es específicamente ético, sino que es otro que es ethos y que significa costumbre, pero ético significa carácter, es como una forma más adelantada, entre comillas, de comprenderlo con el tiempo, pero originalmente tiene que ver con los hábitos o las costumbres de los seres humanos. Esta rama de la filosofía llamada ética estudia el comportamiento del ser humano y se apoya también en lo que podemos llamar la moral, que es algo que todos y todos tenemos, que lo vamos a estudiar más abajito y vamos a poder definirlo para entender también cuál es la distinción que hay entre ética y moral. Es decir, la ética tiene como fin último en este caso, como rama de la filosofía, analizar el comportamiento humano y la conducta humana para buscar el bien común, que nosotros como seres humanos, como sociedad, vivamos de la mejor manera. En última instancia, alcanzando la felicidad. Bueno, la ética es un conjunto de costumbres, que es lo que decía, viene del griego ethos, que significa hábito o costumbre, tradiciones y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad.
Quiere decir esto que nosotros por medio de la ética podemos establecer ciertas normas que nos ayudan a dirigir nuestro comportamiento o valorar en este caso las cosas que nosotros consideramos correctas o incorrectas, o positivas o negativas dentro del actor humano como sociedad. La ética no es coactiva, quiere decir que no nos obliga a respetarla como una ley, por ejemplo, en la cual existen sanciones legales, donde, por ejemplo, si yo voy manejando en estado de ebriedad, existe una sanción legal para la conducción en estado de ebriedad. Pero, por otra parte, el tomar en exceso y actuar de mala forma hacia una persona es algo que como costumbre o como hábito no está tolerado, no es bien permitido. Por ejemplo, que, no sé, hipotéticamente yo como docente venga a dar una clase en estado de ebriedad o habiendo consumido bebidas alcohólicas, lo que claramente nubla mi juicio o mi racionalidad y me haría dar a lo mejor quizás una mala clase. Eso es éticamente reprobable o condenable, no sería correcto, porque yo como docente tengo que estar con mi mente clara y despejada para poder dar mi clase. Así, sin embargo, no se me puede, entre comillas, sancionar, salvo que sea por mi empleador, por ejemplo, las jefaturas de la institución, que sí podrían hacerlo. Pero legalmente no me pasaría nada, a nadie le pasa nada por trabajar, por ejemplo, en estado de ebriedad. Solamente es una sanción social. En algunos casos, sí, por ejemplo, que cometiesen algún tipo de crimen o negligencia producto de eso, ahí sí les caerían, por ejemplo, podríamos llamar como las penas del infierno, pero en lo general es una situación que depende más que nada del comportamiento humano, de la conducta. Es como por dar un ejemplo para que se vaya entendiendo qué es esto que llamamos ética. Bueno, la ética promueve la autorregulación a través de normas colectivas y aplicables a todos los habitantes de una determinada comunidad. Es decir, la ética tiene un carácter práctico y que se ve plasmado en la sociedad y nos insta a que nosotros mismos nos autorregulemos o autocontrolemos frente a diferentes situaciones de la vida cotidiana. Y ahí es donde nosotros como sociedad establecemos algunas normas básicas para poder coexistir, ya que somos seres sociales, seres que viven necesariamente en compañía de otros. Un ejemplo clásico de esto es el concepto de familia. La familia es el origen de toda sociedad, es la base de la sociedad y después a partir de la familia se van construyendo, por ejemplo, las comunidades aldeanas, en este caso, o también las ciudades, inclusive hasta llegar a los países. Por eso nosotros tenemos que establecer ciertas normas éticas que no son escritas muchas veces, sino que son simplemente acuerdos sociales en los cuales uno busca respetar, por ejemplo, esto, sin tener que pensar en una sanción. Nosotros sabemos que éticamente, por ejemplo, hacerle bullying a alguien es algo incorrecto, ya que atenta o va en contra de la dignidad de esa persona, pero si yo, por ejemplo, eh, agredo a alguien físicamente, yo por eso existen penas de cárcel, por ejemplo, para las personas que agreden físicamente a alguien, pero no si alguien agrede a alguien psicológicamente. Por ejemplo, existen lo que son las injurias y las calumnias, donde uno puede demandar a una persona por levantar, en este caso, falsedades o mentiras sobre mí. Pero no hay una ley que me sancione, por ejemplo, sancione a nadie con cárcel o con una multa por decirle, por ejemplo, gorda a otra persona. Pero sabemos que no es correcto, por ejemplo, juzgar a una persona o burlarse de una persona por su peso o por su aspecto físico o por su etnia, su raza, en este caso, su orientación sexual, su identidad de género, etcétera, que son muchos de los conceptos que nosotros vimos dentro de la primera unidad y que es éticamente incorrecto hacer eso y que lamentablemente en muchos casos no existen normas legales, leyes que sancionen este tipo de cosas. Por ejemplo, en Chile existe la ley Zamudio hace 10 años porque por el caso del joven Daniel Zamudio, que fue atacado y asesinado por un grupo de personas que tenían afiliación en este caso como ideológica hacia el nazismo, personas que en este caso consideraban que él por ser homosexual o por, ¿cómo se llama? Por, era una persona inferior y que debía ser golpeada, maltratada y en última instancia asesinada.
O sea, es un tema gravísimo desde el ámbito ético, por eso cuando la ética llega a un punto en el cual sabemos que no se pueden establecer, ¿cómo se llama?, sanciones desde el ámbito ético, porque no es coactiva, no obliga a la gente, nosotros pasamos a las leyes jurídicas, y es donde aparecen esto. Pero, como les decía, las normas éticas son variables, varían de acuerdo al tiempo, de acuerdo en este caso al contexto cultural, a la época, etcétera. Tiene una multiplicidad de variantes que aparecen también en lo que se respecta al concepto de moral, en lo que respecta al concepto de moral, y tiene que ver con este ámbito de las costumbres o los hábitos, ya que hace 70 años, por ejemplo, eh, no era correcto que las mujeres tuvieran acceso al voto, en este caso a voto, o por ejemplo, hace 150 años las personas de color, de raza negra, por ejemplo, afrodescendientes, podían ser esclavizadas legalmente. Y uno dice, pero si eso es súper malo, ¿por qué lo permitían? Porque la ética y la moral de esa época lo avalaba. Nuestra sociedad de hoy en día condena actos cometidos en el pasado, pero siempre se tiene que hacer en contexto de que en esa época era lo correcto. El tema es que nosotros como seres humanos tenemos que aprender de nuestra historia, de nuestros propios errores e ir avanzando para no volver a repetirlos. Como les decía, la moral se refiere al conjunto de normas de comportamiento, en este caso, que usualmente son aceptadas por una sociedad, razón por la cual encontramos una estrecha relación entre la moral y la ley, porque hacemos mención a lo que es correcto o no hacer. Bueno, aquí corrijo un poco esto, porque suena un poco ambiguo, pero que la moral es algo en última instancia personal, individual. Sin embargo, que se puede maximizar. ¿Por qué digo que es personal? Puede que en este curso haya más de una persona que se identifique como cristiana y puede que haya personas que se identifiquen como ateas. La moral cristiana, en este caso, establece valores universales para el bien y el mal, donde para los cristianos o para los judíos o para los musulmanes, el bien es representado por la figura de Dios, Dios, Yahvé o Alá, y que es este Dios único, y el mal es representado ya sea por, en última instancia, por los actos del ser humano o por la figura, por ejemplo, ya como más de la cultura popular de el diablo o Lucifer, que se representa muchas veces como este caballero rojo con patas de cabra y con cachos y con barba como de chivo, pero que para una persona atea ninguno de esos dos principios tiene sentido alguno, ya que no cree en Dios, ni existencia de Dios, ni la existencia del diablo. Por tanto, no cree en representaciones universales del bien y del mal. De hecho, si existiese una visión universal de lo que es el bien y el mal, todo el mundo debería entenderlo por igual, pero no pasa así. Así hay personas que roban y lo consideran bueno para ellos, hay personas que matan y lo consideran bueno para ellas, pero siempre va a ser malo para alguien. Entonces, lo bueno y lo malo se entienden en relación a lo que podemos llamar el sujeto. Ustedes, por ejemplo, como individuos acá, o como sujetos, como Maite, como Luz, como Guido, bueno, buenas tardes Luz, buenas tardes Guido, no los había saludado, pero estén muy bien. Ustedes como individuos ven o consideran o juzgan lo que es bueno y lo que es malo en relación a ustedes. Probablemente, no sé, uno puede decir, no sé, el día de mañana, cuando ustedes egresen, por ejemplo, Guido va a llegar a un trabajo y lo que podríamos llamar a lo mejor muchas veces la desgracia de una persona puede ser el provecho de otra o un beneficio de otra. Por ejemplo, no sé, Guido llega a trabajar a una clínica dental y hace bien su trabajo, como lo hace bien, lo contratan y eso es bueno para él. Pero había otra persona ahí que trabajaba como laboratorista dental y la despidieron porque hacía mal su trabajo, donde la llegada de Guido representaba un mal para la otra persona, ya que evidenció, Guido con su expertise y con su profesionalismo, evidenció que su colega de trabajo no hace bien la pega y por tanto lo terminó echando. Lo que no es culpa de Guido, pero la otra persona perfectamente puede decir, todo es culpa de Guido que llegó y me cerruchó el piso. No, Guido simplemente puede haber llegado y haber hecho bien el trabajo, cosa que la otra persona no hacía. Por tanto, esta visión de lo que es el bien y el mal son súper relativas, relativas a la percepción de cada individuo. Y más cuando se suman las creencias personales, religiosas, por ejemplo, se vuelve más complicado, ya que nosotros vemos que
por más que hayan personas que acepten o asuman como propios valores universales, por ejemplo, del cristianismo, son personas que dicen, por ejemplo, yo soy una persona cristiana, súper creyente y todo, y voy a la iglesia, voy al templo, y todas las semanas, y rezo, y dono plata. Pero ¿qué pasa si esa persona realmente no respeta a su prójimo? Hay muchas personas que son así, que independiente de que, podríamos llamarlo, idolatran figuras de autoridad como la iglesia o como los santos, por ejemplo, pero porque representan una posible salvación, pero son incapaces de respetar al prójimo. O sea, yo voy por la calle, por ejemplo, no sé, una persona que se dice creyente a sí mismo, en cualquier religión, y ve que una abuelita se cae y en vez de ayudarla dice, no, no estoy apurado, no tengo por qué andar pendiente de la señora, si la señora que nadie la manda a andar en la calle siendo que es tan vieja. Me dice, pero ¿cómo esa persona va a decir eso? Si se supone que es muy cristiano, es que voy atrasado a la iglesia. Pero ¿cómo va a ser más importante ir atrasado a la iglesia, o a una misa, por ejemplo, o un culto, que ayudar a un prójimo? Y eso iría en contra de lo que representa, por ejemplo, la misma figura de Cristo. Pero hay personas que son así. Por eso les digo que por más que la moral tenga un carácter, en este caso como de comportamiento que es usualmente aceptado por la sociedad, se realizan actos que la mayoría de los actos dependen del individuo. Inclusive, ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que consideramos en el Islam, la cultura musulmana, que es el Corán, que es el texto sagrado, y es como la Biblia de los cristianos, ellos tienen el Corán. Y el Corán en muchos países islámicos es considerado también una constitución política. O sea, todo lo que aparece en el Corán también es considerado ley civil. Por ejemplo, dentro del Corán se establecen por las tradiciones del Islam que las mujeres tienen que ocupar el burka, que es este pañuelo, este velo que cubre completamente su cara, su rostro, su cabello, y una mujer soltera no puede mostrar su rostro, solamente cuando está casada también tiene que tener la cabeza tapada, pero puede mostrar el rostro. O dentro de la tradición, por ejemplo, musulmana, existe aún hoy en día algo que ya desapareció del resto de las culturas del mundo, que es la muerte por lapidación, donde una persona, por ejemplo, y que es una escena que aparece inclusive en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo conoce a María Magdalena, y hace poco fue Semana Santa y ahí dieron muchas versiones de películas de Jesús de Nazaret, realmente más habrán visto una aunque sea, o en su vida más de alguna vez tienen que haberla visto. Estas escenas donde María Magdalena es acusada de adúltera, en este caso de ser infiel a su esposo, y el esposo en castigo la saca a la calle, le dice la culpa de adulterio en este caso, y la gente la comienza a apedrear. Eso es muerte por lapidación. Y hoy en día, imagínense, estamos hablando que eso fue hace más de 2000 años. 2000 años después se sigue tomando en consideración ese tipo de leyes arbitrarias que tienen un carácter moral, en este caso, que consideran algo, equiparan en este caso, o intentan retribuir, por ejemplo, justamente, pero no es justo, por ejemplo, una cosa por otra, donde yo desde mi punto de vista subjetivo puedo decir que mi esposa fue adúltera conmigo, cuando simplemente, y la gente lo acepta porque sí, porque yo soy hombre y yo lo dije, pero nadie se cuestionó si realmente es realmente adúltera esa mujer o es tan mala, merece que la matemos a piedrazo. ¿Y qué es lo que pregunta Cristo, por ejemplo? El que dice, el que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Aquí hablamos de un tema moral, en este caso moralizante, pero en el mal sentido, porque muchas veces, por ejemplo, la figura de Cristo es una figura moralizante que establece valores universales, como serían el amor al prójimo, pero no se toma lo positivo del cristianismo y se toma muchas veces lo negativo en algunos casos. El juzgar a un otro, por ejemplo. En casi todas las religiones se lleva eso a establecer lo que yo digo está bien, es lo bueno, es lo correcto, y lo que el otro cree o dice está mal. Y vemos en el Islam que pasa eso, donde todavía existe la muerte por lapidación, todavía las mujeres tienen que ocupar el burka, y la tradición de la lapidación es antiquísima, eso estamos hablando, tiene más de 4000 años de antigüedad.
De hecho, en el año 1750 a.C. fue la primera vez que se escribió, el, aparecía escrito en lo que se llama el Código de Hammurabi, lo que es la ley del talión, que es esta clásica frase que podemos decir ojo por ojo, diente por diente, donde si una persona me, me hace un daño, yo le hago un daño el doble de fuerte para que no lo vuelva a cometer. Antiguamente, según la ley del talión, si una persona robaba, lo correcto era cortarle una mano. La mano principal, en este caso, robó con la mano derecha, se la cortamos. Luego con la izquierda, le cortamos la izquierda, para que no lo vuelva a hacer. Y eso es terrible, porque al final estoy haciéndole un daño a una persona por un error que es un castigo desproporcionado. Eso es lo que pasa muchas veces con la moral. Por eso la ética siempre va a buscar que hagamos lo correcto para el bien común. Ya que si yo, por ejemplo, me dejo llevar por mi punto de vista personal, muchas veces la gente se va al extremo. Y eso es la moral. Y roza un poco los extremos. Bueno, la relación entre la ética y la moral es que si hablamos de ética, lo hacemos desde la reflexión sobre las moralidades dispares de las sociedades, los puntos de vista. O sea, yo éticamente reflexiono sobre estos temas, sobre lo que estamos haciendo ahora, sobre cómo se comporta el pueblo musulmán, por ejemplo, cómo se comportan los pueblos americanos, por ejemplo, o los pueblos afroamericanos, etcétera. Y es por esto que la ética consta de tener una actitud crítica sobre la moral y también sobre las leyes, donde hay leyes que pueden ser arbitrarias y que la misma ética se ha encargado de reflexionar sobre ello. Por ejemplo, la ley de aborto. La ley de aborto, que antiguamente estaba prohibido el aborto sin ninguna excepción en Chile, y muchas mujeres morían por practicarse abortos clandestinos, ya que es una situación súper compleja, porque en algunos casos, como se vio ahora reflejado en la ley que impera actualmente, hay casos en los cuales como violaciones o, o inviabilidad del feto o riesgo de muerte de la madre, que el aborto es el único camino para muchas personas. Independiente de que sea un crimen, una persona que fue violada no puede ser forzada a tener a ese bebé, ya que muchos de los bebés que nacen fruto de violaciones terminan en hogares del Sename abandonados, donde la gente no, una persona no es capaz de querer o cuidar a una persona, a un bebé que fue fruto de una violación. Por más de que no sea culpa de esa persona, pero es así. Así que por eso, a partir de la reflexión ética, se llegó al punto en el cual se está hoy en día con la ley de aborto, que además se está pensando en hacerla igual que en otros países, como Suecia o Estados Unidos, donde el aborto universal es aceptado. O sea, independiente, es el cuerpo de cada persona, están en su libertad de decidir qué hacer sobre su cuerpo, que es un derecho inalienable de la libertad del ser humano. Y aquí donde vemos esta página que dice la ética, aparecen ciertos conceptos básicos de esta disciplina. Por ejemplo, nos describe qué es la ética, sería como la metaética, la ética normativa, la ética aplicada, una brevísima historia de la ética, ciertos tipos de ética que podemos encontrar, la ética profesional, por ejemplo, la ética militar, la ética económica, la ética religiosa, la ética ambiental, la bioética, la ética social. Ejemplos de ética, por ejemplo, aquí dice la legalización del aborto, por ejemplo, la dieta carnívora en este caso, que personas que están en contra, por ejemplo, de esta práctica serán los veganos, por ejemplo, vegetarianos o veganos, la manipulación genética, la eutanasia, entre otros conceptos que podemos ver dentro de este tema. Si ustedes esto lo pueden revisar este documento después, y ahora nosotros nos devolvemos acá. Bueno, dentro de esto podemos ver que la ética es una normativa solo en cuanto al concepto de conciencia, o sea, en cuanto a lo que nosotros podemos decidir. No determina lo que es, sino lo que debemos hacer. Nos establece como el debemos actuar, pero no es necesario que lo hagamos de tal forma o no. O sea, bueno, no es una obligación, por ejemplo, que yo deba actuar de tal forma, por ejemplo, lo que decía, si yo veo a una abuelita en la calle, lo correcto debe ser ayudarla si se cayó. Pero lo incorrecto, pero eso no implica que yo no, por ejemplo, que una persona que pase no pueda venir y empujarla de nuevo. Es incorrecto, pero no tenemos cómo en este caso negarle a una persona esa posibilidad. La moral.
La moral es una combinación de creencias, costumbres, valores y normas que posee o no una persona o un grupo social, como por ejemplo la familia con la que convive, que funciona como una guía para actuar y relacionarse. El término proviene del latín, en este caso, mos moralis, no moris, como dice ahí, que significa costumbre. La moral está constituida por dos aspectos, que vamos a ver un poquito más abajo, pero es para que les quede claro, la moral tiene que ver esto, con las creencias, con las costumbres, los valores de las personas y ciertas normas que nosotros podemos imponer individualmente. Donde yo veo que, por ejemplo, como les decía, en Medio Oriente hay una fuerte censura hacia el cuerpo femenino y se le culpa a la mujer, en este caso, por el tema del pecado, cosa que en Occidente no ocurre. Y, por ejemplo, acá en Chile, ustedes no van a ser sancionadas, por ejemplo, por mostrar su cabello, por ejemplo, las mujeres, o inclusive en algunos países han salido declaraciones en este caso, de líderes musulmanes diciendo que los hombres con barba, o sea, sin barba, los hombres que se afeitan, eh, promueven la homosexualidad. ¿En qué sentido? Que es más parecido a una mujer y tienta a los hombres a que duden de su sexualidad. Eso lo dijo en este caso, un líder musulmán hace un tiempo, una cosa rarísima y bastante fuera de contexto, ya que al final siempre se culpa a otras personas de decisiones personales, cuando la moral es algo personal, o sea, inclusive más allá ¿cómo se llama?, de lo que sería bueno o malo, inclusive decisiones como la sexualidad, si una persona se cuestiona su propia sexualidad y considera, por ejemplo, que se siente atraída por un hombre en vez de una mujer, eso es algo que depende del individuo internamente. No depende, por ejemplo, de que si el hombre del frente ocupa barba o no, o si la mujer, o es lo mismo que pasa, por ejemplo, si un hombre decide ser adúltero, engañar a su esposa, no depende, por ejemplo, de que, no, es que ¿cómo se llama? Mi compañera de trabajo iba con una falda muy corta y es culpa de ella. No, es lo mismo que las personas que idiotamente culpan a una víctima de abuso o de violación por cómo iba vestida. Y eso es una moralina, en este caso es moral, pero es como en el peor sentido, que es moralina en este caso, que es juzgar a las personas por puntos de vista arcaicos y que ya no vienen a la época actual, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa también con los países musulmanes? O sea, estamos hablando, la lapidación y todo eso, son 4.000 años, una idea de hace 4.000 años impera en la sociedad y por eso se ven las mujeres forzadas a no tener acceso a la educación, a no tener acceso a cargos públicos, por ejemplo, y a no poder mostrar su rostro libremente en la calle ni su cabello. Por eso aquí hay que ver que la moral está constituida por dos aspectos. Uno que es el plano normativo, que este plano normativo señala siempre lo que debemos actuar, cómo debe ser o cómo debe comportarse una persona. Establecemos una norma y uno tiene que ver ahí si la sigue o no. Por ejemplo, la norma en este caso, por ejemplo, podríamos llamar como más universal del ser humano, es que debemos respetar la dignidad de todo ser humano, o todo ser humano, o debemos entender que todos somos iguales desde el principio, por el solo hecho de ser humanos. Y en un plano fáctico, en este caso de hecho, está el tema cuando se habla de la realización de la moral. Se refiere al plano fáctico, es decir, al plano de los hechos que está formado por los actos concretos que se realizan conforme a las normas establecidas donde muchas veces una persona, vamos al punto, por ejemplo, de lo que le decía al principio, normativamente una persona dice comulgar con el cristianismo, pero de hecho no se comporta como un buen cristiano. En vez de ayudar al prójimo, daña al prójimo. Son formas de ver que la moral también puede ser muy contradictoria en algunos aspectos. En la teoría tenemos la norma, pero en la práctica realizamos otra cosa totalmente distinta. Por eso las normas morales que vemos acá, por ejemplo, funcionan en las distintas sociedades, que funcionan en las distintas sociedades, se transmiten de generación en generación, evolucionando a lo largo del tiempo. Tradicionalmente se han entendido como que son un sistema adaptativo orientado a mantener a las personas en contacto con su realidad y por ello facilitar su supervivencia como grupo, la aceptación del mismo y su desarrollo como personas. Bueno, y ahí como
da la posibilidad de remitir a la página que ya les he mostrado para que ustedes puedan ir profundizando. Vamos a pasar a la siguiente parte de la lección y tiene que ver con los valores, por ejemplo. ¿Y cómo se definen acá los valores? Son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y de orientan su conducta. Los valores involucran nuestros sentimientos y emociones. Los valores, las actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud, nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo a nuestras creencias, sentimientos y valores. A su vez, las actitudes se expresan en comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera espontánea. ¿Qué quiere decir con esto? Que ciertas convicciones del ser humano van estableciéndose a tal punto que se van universalizando y guiando nuestra propia forma de ser o de actuar. Por eso los valores son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras o un comportamiento en lugar de otro, donde los valores son dados en el hogar. Desde que uno nace, desde que uno está en formación, es pequeño, son los padres quienes se encargan de entregar una carga valórica, los padres, abuelos, abuelas, familiares, etc. No así, por ejemplo, como mucha gente cree, el colegio no es un lugar para entregar valores morales. O sea, se puede hacer, por ejemplo, en las asignaturas de religión o de filosofía, pero en matemáticas, el profesor de matemáticas no tiene una preparación para hacer eso. Él simplemente aprende a enseñar una disciplina en particular. Así que hay un rol que es de los padres que muchas veces se entrega al colegio y por lo demás muchas personas después reclaman y dicen, no, es que en el colegio no le enseñaron nada a mi hijo. No, es que eso lo debe aprender en el hogar, ya que los valores se dan de generación en generación, se van dando por medio de los padres, del contacto en este caso de los progenitores, y es parte de su rol. Por eso, cuando decimos que los valores nos ayudan a despejar las principales interrogantes de la existencia humana, quiénes somos y qué medios nos pueden conducir al logro de ese objetivo fundamental al que todos aspiramos, la felicidad. Los valores sirven de guía a los individuos en sus deseos de autorrealización y perfeccionamiento cuando estos son positivos. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de los eh, valores positivos del ser humano, nosotros vemos que la felicidad es el fin último del ser humano y esta felicidad no se alcanza en soledad, sino en compañía. Probablemente más de alguno de ustedes está estudiando para poder tener acceso a una vida mejor económicamente o una realización personal, pero siempre teniendo en consideración a sus padres, madres o también a sus parejas, hijas, hijos, etc. Ese es el punto aquí, que la ética por medio de estos principios morales, cuando están bien dirigidos, nos pueden ayudar a mejorar como sociedad. Aquí hay un video que también ustedes pueden ir revisando y también hay unos ejercicios que pueden ir viendo. Aquí podemos ver, por ejemplo, en resumen, podemos decir que la ética es una rama de la filosofía que estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de la sociedad. Por lo tanto, se define como la ciencia del comportamiento moral. La ética no es coactiva, es decir, no impone castigos legales. Sus normas no son leyes. La ética ayuda a la correcta aplicación de las normas legales en un Estado de Derecho, por ejemplo, pero en sí mismo no castiga, sino que promueve la autorregulación. Donde nosotros vemos que existen leyes en las cuales también funcionan inclusive para controlar el comportamiento de los mismos políticos o de las Fuerzas Armadas o las fuerzas de orden, que tienen que actuar de una manera que beneficie a toda la comunidad, no solamente un pequeño grupo. Lamentablemente muchas veces no se respeta eso. Y la moral, en resumen, se puede definir como un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para obrar. Es decir, orienta sobre las acciones del ser humano, explicita cuáles son correctas, podemos decir buenas en realidad, buenas, y cuáles serían malas en relación a esa misma persona, y las creencias sobre la moralidad son generalizadas y codificadas en una cierta cultura o en un grupo social determinado, por lo que la moral regula el comportamiento de sus miembros. No es ajeno identificar a la moral con los principios religiosos y éticos de una comunidad que una comunidad acuerda respetar, so pena de no cumplirlas, por ejemplo, el pecado.
Lo que voy a decir, por ejemplo, el pecado es entendido como un cierto problema, en este caso, de carácter moral. Lo mismo también pasa muchas veces con otros problemas de carácter religioso. Y acá vemos, en última instancia, un listado de ciertos principios éticos y ciertos valores morales. Por ejemplo, los principios serían el principio de igualdad universal del ser humano, igualdad ante la ley, por ejemplo, que ya aparece, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en las constituciones políticas del mundo, el respeto a la dignidad del ser humano, que un ser humano se merece respeto a su dignidad solamente por ser humano. El respeto a la vida, pero no solamente a la vida humana, sino que también a la vida animal y vegetal. El amor, que yo lo veo más que nada como un valor que como un principio en realidad. ¿Ok? La libertad sí será un principio porque todo ser humano es naturalmente libre y tiene libertad sobre sí mismo, ¿no? O sí mismo para decidir. La paz también, que se puede buscar y que por algo nos unimos en sociedad para buscar la paz, vivir tranquilamente. La equidad, que es diferente a la igualdad, porque la equidad tiene que ver con la noción de repartir equitativamente o en este caso proporcionalmente de acuerdo a las necesidades de las personas. No es solamente igualdad, sino equidad, donde hay una imagen como muy clásica, es como un meme, en el cual hay como tres niños que están como mirando, quieren mirar un partido de béisbol a través de una reja, y hay uno que es alto, uno que es mediano y uno que es bajito. Y si se reparten igualmente las cajitas para pasar, pararse y ver, el alto solamente termina siendo el único que ve. Así que entonces cambiamos, por ejemplo, y le pasamos, no sé, dos cajas al del medio, una caja y tres cajas al más bajito, y el alto ve por encima de la reja sin necesidad de caja. Eso sería equidad. Como que la armonía o la justicia, que son otros principios en este caso. Los valores que nosotros vemos acá de carácter moral serían la humildad, la seriedad, o sea, la sinceridad, la honestidad, la gratitud, la responsabilidad, el respeto hacia uno y hacia el prójimo, la tolerancia, la amistad, la lealtad, y yo agregaría aquí el que estaba más arriba, que era el amor. Esto es, a grandes rasgos, el contenido de nuestra segunda unidad. Y ahí vienen las referencias que ustedes pueden ver, que es el mismo concepto, por ejemplo, o sea, mismo texto que está más arriba. Ahora yo voy a entrar acá a nuestro aplicando lo aprendido número 2, en el cual yo puedo ver aquí, me metí a ver todos los envíos. Le voy a dar clic acá, voy a descargar el documento y lo voy a compartir para que podamos verlo. Este documento es un caso ético, es un dilema en realidad, más que un caso, es un dilema en el cual, ¿qué quiere decir un dilema? Que es una situación en la cual hay dos opciones, pero cualquiera de las opciones que yo elija siempre va a traer consecuencias negativas. Por eso es un dilema. Situación en la cual yo responda, siempre puede haber algún prejuicio asociado a ello. Dentro de estos dilemas, estos son dilemas que un filósofo apellido Colbert planteó en su libro sobre educación moral. Voy a cambiar acá. Sí, aquí lo compartí. Y ahí sí, ahí estamos. Ahora pueden ver el documento. El documento, aplicando lo aprendido, unidad número 2, conceptos asociados a la ética, que está disponible. Eh, Tiene el pequeño fragmento que yo lo veré, que es el dilema de Heinz, educación moral, el texto, de Colbert, y parte así. Ustedes tienen que analizar el texto que se presenta a continuación y responder a las preguntas desde su punto de vista personal. Eso es lo que tienen que hacer, punto de vista personal, y son 5 preguntas, cada una con una respuesta de un mínimo de 4 líneas. Ojo con eso, porque me pasó en las primeras evaluaciones que muchas personas no cumplían los requisitos de espacio. ¿Por qué se pedía ese espacio mínimo? Porque para poder responder a estas preguntas hay que argumentar.
No es simplemente decir sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No funciona así específicamente. La ética, la filosofía en general implican reflexión y la reflexión implica que uno se pueda explayar y expresar bien todo lo que pasa por su mente. Ahora, como les decía, parte así el dilema de Colby. Una mujer padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que puede salvarla. Es una forma de radio en este caso, que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La droga es cara, pero el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que le ha costado producirla. Él compra el radio a $1.000 y está cobrando $5.000 por una pequeña dosis de medicamento. El marido de la enferma, el señor Heinz, recurre a todo el mundo que conoce para pedir prestado el dinero, pero solo puede reunir $2.500, la mitad de lo que cuesta. Le dice al farmacéutico que su esposa está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar más tarde, en cuotas, por ejemplo. Y el farmacéutico dice, no, yo lo descubrí y tengo que ganar dinero con él. Heinz está desesperado y piensa atracar el establecimiento y robar la medicina para su mujer. Aquí es donde parten las preguntas de este dilema de Heinz. Si ustedes se dan cuenta, Heinz necesita salvar la vida de su mujer y si no compra el medicamento o no consigue el medicamento, probablemente su mujer muera. Pero si Heinz roba el medicamento, probablemente lo metan preso antes de que inclusive pueda darle el medicamento a su mujer y al final ella va a morir y él va a terminar preso. Son parte de las posibilidades que pueden aparecer en el caso siguiente. Y por eso las preguntas, yo aquí teniendo en consideración los contenidos de la unidad y las reflexiones sobre el caso presentado, responden a las siguientes preguntas. ¿Debe Heinz robar la medicina? ¿Por qué sí o por qué no? Que ahí ustedes tienen que decir, sí, la verdad es que debería robarla, porque yo considero que, no sé, es lo correcto, ya que es su esposa y es la persona más importante para él. Y las preguntas van en esa línea. La pregunta número es, suponiendo que la persona está a punto de morir, no es su esposa, sino una extraña, ¿crees tú que Heinz deba robar la medicina? Porque en este caso cambia la situación, porque si yo le es lo mismo que le dije a usted, si la persona, como aparece en la pregunta número 4, acá abajo, si la enferma fuera un familiar tuyo, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Heinz? O sea, se ponen esas tres posibilidades. Que en el caso de que Heinz robe, ustedes dicen que es correcto o no es correcto, lo debe hacer o no. En caso de probar, por ejemplo, o sea, que el medicamento no sea para la esposa de Heinz, sino para una persona X, ¿lo debería robar o no? Y en el caso de que les pasase a ustedes lo mismo que a Heinz, ¿lo harían o no? Y la pregunta número 3 viene a preguntarles, ¿les parece adecuado el proceder del farmacéutico? ¿Está defendiendo sus derechos? Tiene que fundamentar la respuesta. O sea, en el caso del farmacéutico, él simplemente está haciendo un negocio. Él está sacando plata y él considera que es lo correcto y punto, porque está velando por su propia individualidad o individuo. Así que es complejo ese tema también. Y la última pregunta es, ¿qué valores se enfrentan en este dilema? Y ustedes tienen que escribir ahí, aquí los valores. Y ahí ustedes tienen un listado de valores en la misma página, el aula, que los acabamos de ver, donde vemos que, por ejemplo, al farmacéutico le hace falta, en este caso, honestidad, ya que él simplemente está pensando en enriquecerse y cobrando 10 veces o 20 veces inclusive el valor del producto solamente por la demanda y está manipulando la situación, inclusive sabiendo que la esposa de Heinz está a punto de morir. Así que ahí ustedes tienen las posibilidades de responder aplicando el aprendido. ¿Dudas, consultas? Hasta el momento, ¿queda todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Maite, Guido, Melissa, Luz, ¿alguna duda al respecto? No, profe, ya ninguna duda. Voy a compartir. Bien. Si nadie tiene dudas, como les decía, aplicando el aprendido, que son estas preguntas, ustedes tienen hasta el domingo en la noche, hasta las 11:55 para subirlo vía aula virtual. Yo el fin de semana voy a poner la nota que falta registrar. Si a alguien en este caso le faltó entregar alguna evaluación,
pueden hacerlo hasta el mismo día domingo vía correo electrónico. Yo obviamente les voy a dar la posibilidad, pero no con la misma nota, no tengo acceso a una nota 7, pero puede ser un 4 en vez de un 1, por ejemplo. Si ustedes todos tienen las notas, no hay problema, todas las evaluaciones, pero este video para las personas que lo vean, o si ustedes le comparten esa información a sus compañeros y compañeros, si alguien quedó con algún trabajo pendiente, tienen hasta el domingo para ponerse al día y cambiar a lo mejor ese 1 que le puse yo por un 4. Le va a ayudar bastante. Y lo último, en caso de que se atrasen un poco, me lo pueden enviar por correo también. Lo ideal es que lo suban por el aula virtual, pero en caso de atrasarse un poco, lo pueden subir el día lunes enviármelo por correo, sí. Así que eso, chicos, chicas y chicos. Si no tienen ninguna consulta, por mi parte quedamos hasta aquí y yo les subo el video después a YouTube y se los posteo por el aula virtual para que lo puedan ver de nuevo este video y también verlo, compartirlo con las compañeras y compañeros que no se pudieron conectar el día de hoy. Así que yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Igual, profe, que esté bien. Chau, chau. Chao, profe. Chao, Maite. Chao, Melissa. Chao, Luz.